Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Caos y Destino. Hoy vamos a tener un programa que nos va a llevar a un debate, porque estamos hartos ya de hacer programas sin que nadie quiera debatir. Así que hoy vosotros vais a participar. Amador, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Azucena y audiencia. ¿Por qué la gente está tan atrasada en este tema? ¿Por qué la gente lleva tantas décadas de atraso respecto a la robótica, a todo lo que es el avance? ¿Por ignorancia? ¿Por miedo? ¿Por desinterés? ¿Por comodidad? Yo tengo mi opinión particular, pero a ver, cuéntame, ¿tú qué piensas de esto? Según mi punto de vista, estamos divididos entre las personas que han admitido la robótica como brazos en fábricas, esos brazos que vemos continuamente montar automóviles. Realmente casi siempre los vemos montar automóviles, brazos Ujú. gigantescos montando automóviles, como si fueran solo una pieza pequeña, de gran tamaño, pero pequeña, muy puntual, muy específica para hacer solo una función. Y después tenemos la otra parte de la sociedad que tiene asimilada la imagen de robótica con películas. Y ya nos Ujú. viene a la cabeza Terminator, Robocop, Sí. temas así, ¿no? Ujú. Robótica, Terminator y Robocop. Ujú. Industria, brazo que monta coches. Sí, como Pero si fuera un resulta que súper destornillador gigante que va poniendo piezas y se justo acabó. eso es, un soldador, un destornillador, algo que coloca, ya está. Ujú. Pero claro, nos hemos quedado ahí, anquilosados. ¿Y Mm. qué ha ocurrido? Que de repente, con la inteligencia artificial, eh, ha venido también su brazo, el, el brazo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tenía que tener un cuerpo y Ujú. entonces se han metido a fondo en esos cuerpos y le han empezado a dar forma humanoide, o sea, a los androides. Y eso es lo Yo, que ya, no sé por qué, nos hemos quedado sin mirarlos, sin estar sí, al día. yo creo que todo esto que tiene que ver con la robótica, porque aparte que la gente, yo creo que por ignorancia, y otra parte por miedo. La gente no entra en debate a hablar de cualquier cosa, creo, bajo mi punto de vista, por miedo. Al igual que no se habla de fantasmas, espíritus, por miedo. No se habla Mm. de el universo y los extraterrestres, por miedo. O por lo menos en mi caso, ¿no? No se habla de esto que está llegando, que ya está aquí, que lo tenemos entre nosotros, aunque no lo parezca. Sí, es verdad que en un pueblo perdido de la Sierra de Jaén no va a haber robots en un bar, ¿no? Pero en otras grandes ciudades y en otras grandes empresas, grandes industrias, sí que lo están, ¿no? La gente, por miedo a debatir eso, por miedo a opinar sobre ello, o por miedo simplemente a la convivencia con ello, creo que no entra ese debate. Piden avances tecnológicos. Venga, vamos a avanzar. Uy, el reloj que paga, como hablábamos en el programa anterior, ¿no? El reloj que paga, el móvil que te reconoce facialmente, ¿no? La conga que nos quita el polvo y nos friega la casa, la air fryer que nos hace la comida sin aceite, el robot de cocina, el robot que nos limpia, que al fin y al cabo tú manejas, pero también está el que ya no manejas tú, sino que vas solo. Pedimos avances, pero no nos metemos en ellos, no hablamos de ello. Eh, ¿Cuál es esa línea, ese miedo o esa ignorancia de la gente? Sí, ese es el problema, que nos hemos acostumbrado a mini robots, robots bastante tontos, ese que nos limpia la casa, el que nos limpia la piscina. Empiezan a quitar trabajos. Ese que nos limpia la piscina realmente está eliminando un montón de trabajos de personas que antes limpiaban piscinas, Claro. mantenían piscinas. Poco a poco se va introduciendo entre nosotros, pero no le damos forma. Yo, por ejemplo, aquí hay una farmacia que de repente despidió a bastantes personas. Era una farmacia grande, Ujú. las despidió.
¿Por qué? Pues porque introdujeron un robot, pero la gente no llegó a ver nunca el robot. El robot no para de trabajar, pero nadie lo ve. ¿Por qué? Es un robot que recoge los medicamentos según se le piden del piso de abajo del sótano. Los pone en el montacargas, obviamente no es un robot humanoide, es un Ujú, brazo, claro. lo pone en el montacargas y es un montacargas pequeñito y sube arriba y a la gente, el que está arriba, el farmacéutico, le entrega el medicamento. Pero nadie ve que todo eso que está ocurriendo abajo es un robot. Las máquinas, las nuevas fábricas de Adidas, de Canon, que no tienen ninguna persona, son todos robots. Claro. Los almacenes de Amazon, que tienen una cantidad desmesurada de robots que antes eran plataformas que levantaban una tonelada, ahora ya empiezan a tener androides. Las fábricas de BMW, con sus Ujú, nuevos androides, aparte de sus brazos robóticos, ya tienen androides. ujú. Y hay una serie de empresas con nombre y apellido que están vendiendo androides a grandes factorías. Tenemos los androides que se están introduciendo en todas partes, pero no los queremos ver. Hmm. Es que querer ver eso, a ver, yo por ejemplo, vamos a destripar películas de nuevo. Vamos a destripar películas. La gente me va a tomar manía porque yo destripo películas. Lo siento. Son películas que ya tienes que haber visto, ¿vale? Ya por ley, por edad, por año. Si nos vamos a Yo Robot, por ejemplo, se ve cómo conviven las personas con estos robots, estos humanoides, estas historias raras, ¿no? Yo tengo que decir que en mi caso me pone bastante nerviosa la película. Me pone bastante tensa. No sé si es porque sí, no sé si es porque me pasa a mí, no sé por qué es una sensación que nos produciría a toda la humanidad, no lo sé. Ahora tú me das tu opinión. Porque realmente convivir con estos seres no es lo mismo ver un aparato como, repito, una conga limpiando el polvo, que tú la ves ahí tú un círculo que va con su ruedecita y va aspirando y tal, que ver una cosa casi como tú, que se mueve casi como tú y que incluso te habla casi como tú, ¿no? Hay un momento en la película en el que la modificación, la actualización del NS4, creo que es a NS5, ese NS5 es el peligroso, ¿no? Y tiene la cara casi como una persona. A mí hay un momento en el que me tensa muchísimo la película. Quizás la gente no debate todo esto, ni quiere hacerse cargo de lo que viene ya, que lo tenemos aquí, por esa tensión, por esa incomodidad. Sí que tenemos una defensa, los humanos, contra eso. Quiere decir, si nosotros vemos una máquina, pues no tenemos, entre comillas, ningún problema siempre que sepamos que no nos puede cortar nada, ¿no? Que no nos puede hacer daño. Pero de repente vemos un ente similar a nosotros. Altura, 1,80. Peso, prácticamente el mismo, poco más o menos. Y de repente empiezan además a integrarle, vamos a ponerle para que se parezca más a un humano, una piel de látex, unos músculos faciales, unos parpadeos. Y nosotros por dentro decimos, a ver, está contestando como un humano. Tiene forma cercana a lo humano, pero no me fío porque se parece demasiado a un humano. Quiere decir, cuando llegamos a ese nivel de cercanía, decimos, algo aquí ya está rompiendo mis defensas. Se produce un miedo, como un pequeño o gran rechazo. Sí, en mi Vemos caso, esos gran. androides en las ferias de robótica que Sí, parpadean, que sí, imitan, que mueven la cabeza y decimos, no me cae bien. No no me me, gusta. no me, a lo mejor me es más simpático un gatito que no se parezca tanto a un gato normal, un gatito mecánico, me refiero, a Sí, un robot. Pero cuando ya tenemos esos gestos, hay un rechazo.
Sí, piensa que estamos hablando de Yo Robot porque aquí se ve la comparación con las personas no muy cercanas. Yo tengo un vago recuerdo, no tan vago porque tengo cierta edad, pero la película de número 5, ¿no? El Sí, robot este que yo siempre lo comparo con ET, porque tiene la sí. misma forma de la cabeza y demás. Johnny Ese Five. robot, ¿qué? Johnny Five. Vale, ese. Cortocircuito, número 5, Cortocircuito era número Johnny 5. Five. Sí. Johnny 5. Recuerdo esa película, recuerdo a ese robot y recuerdo que supuestamente es un robot que ni siente ni padece y sin embargo sí que siente y padece. De hecho sí que tiene una rotura en un brazo, tal, un torniquete, tal. Yo recuerdo todo esto muy bien, ¿no? Y dices, vale, eso es una fase al final es una fase de lo que estamos viendo ahora, porque hablábamos en el primer programa de la IA, de la relación humana con la IA, hasta tal punto de enamorarse de la IA con la que tienes la relación, ¿no? Poner un cuerpo, en este caso, era una tercera persona que se ponía todas las historias para representar a la IA. Ahora ya tenemos un cuerpo, ya tenemos un robot, ya tenemos un androide con cuerpo, con persona, como lo decías tú, ¿no? Con piel, con músculos, con parpadeos, ya están las muñecas a medida. Peligroso como poco, ya sin entrar en quién manda, en quién organiza, en quién domina esa IA, en quién da la orden, porque aquí tendremos que analizar también las leyes de la robótica. Pero bueno, entramos en un tema bastante complejo. Cuando ya metemos a el robot con la IA dentro, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Va a mandar más que nosotros? ¿Va a decir por nosotros? ¿Nos va a gobernar? Por ahora sí que es verdad que los robots hasta ahora podíamos considerarlos tontos, salvo los de las películas. Pero ahora ya empezamos algunos a ver esos robots con esa inteligencia. Ya llevan, si no llevan una IA propia metida dentro, obviamente sería muy limitada, sí que tienen conexión con una IA grande, una IA externa. Aquí hablaríamos como la conciencia, ¿no? Su Exacto. conciencia, la de ellos, vamos a dejarlo en la de ellos, ¿no? La gran conciencia, la gran IA que los maneja, ¿no? Entonces, ya no son robots tontos, ya tienen una inteligencia, una respuesta, están como aprendices, ahora mismo están aprendiendo, aprenden de otros, aprenden de nosotros, aprenden de libros como Johnny Five, cuando decía datos, 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 quiero datos. datos. Ellos lo que quieren son datos. Y ahora mismo estamos en 2025, pero esto no hay que mirarlo ahora. Hay que mirarlo lo que viene ahora en 2030. Es que ¿Cómo parece muy habrán lejano el evolucionado? 2030. A la velocidad a la que va la IA, desde luego no es lejano. Y a la velocidad a la que va la robótica, porque, por ejemplo, si nos asusta a lo mejor la cara de un robot, más nos debería asustar las nuevas manos robóticas, por ejemplo, de los Optimus Tesla, los de Elon Musk. Las manos son increíbles. Ha gastado una millonada, literalmente, en fabricar manos que son como las humanas. Entonces, claro, él ha dicho, si nosotros hemos montado la humanidad gracias a nuestras manos, porque realmente para mucha gente la humanidad, la diferencia es que nosotros tenemos un dedo oponible. Sí, O sea, sí, el tenemos 5. la mano y el dedo que es el que marca la diferencia con respecto a otros animales, ¿no? Claro, Este sí. dedo es el que marca la diferencia. Marca tanto la diferencia que ahora sí, ahora tenemos sistema decimal, ¿verdad? De 5. Pero es que al principio no era sistema decimal. Era 1, 2, 3 y 4. Docenas. O sea, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. O sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De ahí lo de las docenas, ¿no? Claro, sí, porque Docenas. esto no. Entonces, una vez que nosotros nos hemos hecho hábiles con los dedos,
es Ujú, cuando ha venido la carrera, ¿no? Los humanos hemos evolucionado tan rápidamente. Y ujú. entonces Elon Musk ha cortado directamente por lo fino. O sea, vamos a hacer manos. Lo demás, potente. Pero sobre todo las manos que sean mágicas. Tacto, presión, agilidad. Hmm. Ahí está la diferencia. Esto ya empieza a ser más peligroso. Porque robots en fábricas, como los brazos que decías tú antes, vale. Drones autónomos, venga. Pero robots sociales, robots militares, robots médicos, cirujanos, ¿cuál es el avance más peligroso? Porque, bueno, bajo mi punto de vista, cualquier avance en este sentido se puede utilizar a las malas, ya lo venimos diciendo en todos los programas, todo lo que se usa Mm. con mala intención es peligroso, pero robots militares ya suena a más peligroso todavía. Claro, de esta forma, aunque por ejemplo, en este caso China, que Mm, tiene 1.500 millones de habitantes, igual que la India, más o menos, eh, nadie quiere meter en una guerra, por si hubiera una guerra, a personas. Entonces, poder meter androides, yo tengo más dinero, tengo más facilidad para fabricarlos. Todos esos androides tienen una pequeña IA, una pequeña inteligencia artificial y son autónomos, ujú, pero a la vez están todos conectados con esa conciencia que los controla. Si yo los llevo a una guerra, mi pueblo no se va a cabrear porque yo estoy en guerra, porque dice, bueno, nos están defendiendo los androides. claro, son máquinas, al fin y al cabo no vamos a perder ninguna vida. Y si hay un pueblo que es mucho más débil y no tiene esa capacidad, dice, ¿cómo nos vamos a meter con esa banda de drones autónomos y con esa banda de androides autónomos? Y Ujú. cuando digo androides, androides, pero es que a lo mejor el otro tiene forma de perro, o sea, el otro tiene 4 patas, el otro, vamos, tenemos la posibilidad de crear 1000 formatos de robots. Ujú. Robots que nos atacarían o robots que nos defenderían, ¿no? Entonces sí, Ahí tenemos un problema. es un problema grande, porque ahí podemos analizar perfectamente el tema de las leyes de la robótica, ¿no? Yo no sé Mm. si la gente que nos está viendo se las sabe, yo no me las sé de memoria, las tengo aquí apuntadas, tenemos que leerlas, ¿no? Si sabemos que la película de Yo Robot, si no lo sabéis, ya lo digo yo, no es una película tal cual porque llegó Will Smith y dijo voy a hacer la película, venga, toma a mí, no. Esto viene de un libro, Asimov, ¿vale? No solamente escribió este, escribió muchos más, Amador se lo sabe todo de memoria, luego si quiere que los cuente. Pero ahora, analizando todo esto, con todo lo que hay, se nos viene encima, Asimov estaría orgulloso o escandalizado con todo lo que está pasando con sus leyes de la robótica. Es decir, bueno, ¿cuáles son las leyes? Bueno, las leyes son, número 1, o sea, primera ley, un robot no hará daño a un ser humano por acción o por inacción, ¿vale? Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, salvo que entre en conflicto con la primera ley. Y ley número 3, un robot debe protegerse, debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no entre en conflicto con la ley 1 y la ley 2. Vale. Y visto todo esto, que todo es relativo, porque es muy relativo, Ujú. estas tres leyes son muy relativas, está la ley 0, es decir, la que demostraría que el sistema tiene fallos, porque ahí ya el robot entra en un conflicto con el individuo, ¿vale? Entonces, con todo lo que viene, quiero decir, hay una IA metida en el robot, hay una persona que maneja esa Ujú. IA en teoría, o sea, el que la hace, el que la fabrica, el que lo domina, el que lo gestiona, hasta dónde todas estas leyes son fácilmente, no sé, creo que se incumplirían todas o como mínimo algunas. O sea, el fallo está ahí sí o sí. Cuéntanos. Yo pienso, siempre he pensado, bueno, el libro, la novela Yo Robot,
es de Isaac Asimov y fue escrita en 1950. Ha llovido desde entonces. Esas leyes, la verdad que son geniales, idóneas. Solo tienen un problema, que echa la ley, echa la trampa. Quiere como decir, todo. la tenemos ahí, pero bueno, y si alguien se la salta, y si si una misma inteligencia artificial decide de una forma u otra saltársela. Vi una película hace poco, también de robótica, de Jennifer López, que precisamente era futurista y hablaba de eso. Un robot que conseguía, una inteligencia artificial robótica, androide, que conseguía saltarse el límite, la ley. Con esto ocurre lo mismo, ocurriría lo mismo hoy con esas leyes. Cualquier IA se las podría saltar, o cualquier hacker, vamos, que tampoco es tan difícil decirte, sáltate una, la dos, la tres, la que tú Claro. quieras. Entonces, no es una defensa. Quedaba bonito en la novela, quedaba bonito en las películas, pero no nos defiende de nada tener unas leyes. También tenemos nosotros una constitución y no se respetan la mitad de las cosas. O sea, Sí, porque como siempre decimos, el papel lo soporta todo, pero luego la práctica... claro. Claro. Es complicado, porque tendríamos que abrir un debate, tendríamos que abrir el melón, ¿no? Y debatir qué es lo que pueden hacer los robots o qué le deberíamos de dejar hacer, ¿no? Sí, realmente, a ver, hoy por hoy el problema es que, a ver, tenemos la ética moral por encima y hasta ahí bien, la filosofía, perfecto, muy bien. Pero por encima de todo está el dinero. Y ahora mismo tenemos una competición a nivel mundial. El otro día hablábamos de esa competición con las IAs. ¿Qué más da? IA, robótica. Si es que volvemos otra vez a lo mismo que hemos hablado antes. La robótica es el brazo físico de la IA. Si yo tengo una IA, vale, tengo unos servidores, tengo una potencia increíble que va creciendo cada día, que se irá mejorando, que llegará la AGI, la inteligencia general, ¿no? La inteligencia artificial general, la ASI, la superinteligencia artificial, la ASI. De todas formas, sí, tenemos unos servidores y están por todas partes, vale. Pero ahora, ¿qué necesitamos? ¿O qué necesitan? Unos cuerpos donde instalarse, donde ser más tangibles y poder llegar a todo. ¿Necesita una AGI trucada, hackeada para hacernos daño un cuerpo? Naturalmente no. Con que entre en un servidor de armas nucleares, un servidor de un laboratorio, deje alguna muestra por ahí. Claro. Quiero decir, hay mil No formas de sería que... tan difícil. No. Además, con el caso actual que tenemos por ahí rondando, pues de esa pérdida posiblemente de esa muestra en Cataluña, pues no es tan difícil. Entonces, sí, tenemos esos brazos, en este caso, androides, serían ese brazo ejecutor de esa inteligencia artificial. Pueden ser buenos hasta que sean malos. ¿Cuándo pasan a ser malos? Cuando se saltan estas leyes. Claro, lógicamente. Pero Son y no son buenos. ellos los malos, los malos son las personas que obviamente quieren que esos androides salgan adelante. ¿Por qué? Porque Claro. estamos hablando de dinero, que está por encima de la moral, de la ética. Claro, es que realmente ¿qué estamos creando? ¿Estamos creando herramientas o estamos creando actores independientes dentro de nuestra sociedad? Depende quién los maneje, evidentemente. Siempre y cuando, como digo yo, se haga para el bien, pues serán unas herramientas súper útiles que nos ayudarán a hacer millones de cosas y vale, lo que vosotros queráis. Pero si se utiliza para el mal, es decir, ¿quién maneja esto? ¿Quién maneja a la máquina en este caso? Pues depende de quién lo maneje, porque si la persona es buena, pues estupendo y maravilloso. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Quién decide? O sea, una persona con según qué intención, el jefe de una gran empresa, no sé, un millonario poderoso, pongámosle el nombre que queramos poner, un gobierno, un criminal, un psicópata.
Ahora vamos a ponernos en el caso, que estamos viendo que la IA está recortando los trabajos, los empleos. Sí, está creando algunos nuevos, sí, perfecto, pero Sí, está bueno. sobre todo recortando muchos empleos. Se está creando una destrucción de empleo mundial Mm, media, por la IA, por los mm. brazos robóticos, Sí, claro. ¿vale? Bueno, pues los brazos robóticos en las empresas de coches ya llevan años destruyendo A empleo. eso, a eso me refiero, que ahora mismo pues, realmente pues, no queda mucho espacio ya para la mano, la- lo que es el humano, ¿no? Pero, ¿qué problema tenemos realmente? Vamos a imaginar que esos gobiernos no quieren tener a tanta gente rebotada, insatisfecha en la Mm. calle. ¿No estaría bien un ejército de androides que sofocaran todas las rebeliones? Por ejemplo. Si no me hace caso la policía, si no me hace caso, obviamente, ese ciudadano que está descontento, pues no estaría mal, entre comillas, para ellos, un ejército androide en las calles, que quién sabe, a lo mejor ese ejército androide en las calles estaba dentro de nuestra casa limpiando, ayudando a gente mayor, y de repente de un día para otro pasan de formato a modo bélico, modo B, bélico. Sí. Y Modo de A, repente ama de casa, A. estaba modo fregando B. los platos y nos los lanza a la cabeza, a la Sí. yugular, Sí, en Yo Robot se ve muy bien eso. por ejemplo. Pero Se es ve que además como no, quiero los decir, malos destruyen a los buenos, o sea, lo hacen polvo, claro, literal. Isaac Asimov se adelantó a todo eso, pero de una forma muy lógica, porque hasta un niño con imaginación Sí, puede adelantar eso, claro. saltándose leyes robóticas y saltándose de todo. Dice, si unos no hacen caso, los androides sí que estarán mejor dirigidos. ¿Por quién? ¿Por una IA rebotada? ¿Una IA manipulada? Eso a nosotros nos da lo mismo, si nosotros Sí, somos los objetivos de los platos. claro, O ¿qué sea, más da? nos los van a adaptar a nosotros. Entonces, da Sí. lo mismo. Puede ser el problema, que según quién maneje eso. Porque si una super IA, ¿no? Como es la ASI, La ASI es la súper inteligente. vale. Si esa manejara a todos los demás, pues ya está. Claro. Blanco y en botella. Una ASI manejando otras IAs y otros robots, pues nos haría la vida imposible literalmente. Sí, esto para ¿Dónde? alguna gente a lo mejor es complicado de pensar. Esto cuando Mm, pensamos en una IA ChatGPT de tu móvil y claro. pensamos en otra super IA manejando todo eso. Y luego otra super IA es como el que piensa en el universo, ¿no? En la Tierra, no sé qué, y es que entra en un bucle que ya no te da, ¿no? Pero sí es fácil de entender. Explica. No, mira, hay una. Cuando ya estamos. Vamos a imaginar que nos hemos levantado todos hoy espesos. Vale. Por cierto, audiencia, os quiero ver preguntando. Vale. Vamos a imaginar que nos hemos levantado todos espesos, que no estamos para mucho pensamiento profundo, ni por capas. Vale. Isaac Asimov ya nos lo dio todo hecho. Realmente, cuando vemos la película de Yo Robot, tiene un final. Pero cuando leemos el libro, tiene otro final. Y ahí a cada uno que lea el libro y vea la peli. No vamos a destripar más finales. Desde luego, el final bonito, el final agradable para la humanidad, la patada a la lata, la patada a la lata para la humanidad está en la película. Claro, El libro no tiene patada a la lata. claro, Spoiler sí. del libro. Bueno, sí, como los libros de Hansel y Gretel y Caperucita Roja y todo esto, que los cuentos están muy bonitos, pero los libros originales no son tan preciosos. Es Eso cierto. es. Si le contáramos esos libros originales de nuestros niños, no dormirían. Está claro. Ujú. ¿Los robots nos sustituyen a los humanos aleatoriamente, así porque sí? ¿O los humanos sobran o quieren hacernos creer que sobramos? Realmente, a ver, contrata. Aquí nos tenemos que poner. Yo siempre me pongo. Tengo como dos caras, ¿no? La del empresario y la del empleado. Bien. Vale.
al empleado no le interesa que le sustituya a nadie. Es Al lógico. empleado le Tiene interesa que tener el aprender. trabajo y si es posible en pocas horas y si es posible horas para tomarse el cafetito. Y que nadie Quiero decir, aprenda lo que sabe él para que nadie le pueda hacer el turno. ahí está. Desde luego, el empleado tiene una serie de motivaciones cuando se levanta por la mañana que sobre todo es cobrar la nómina. Todo lo Sí, demás es que cueste poco cobrar la nómina. Bien, sí, pero esa es la realidad. sí. Hemos sido empleados o casi todos. Vale. Ahora vamos a por el empresario. Al empresario no le interesa pagar impuestos por personas, no le interesa bajas, ni bajas por enfermedad, ni bajas por maternidad, no interesa ningún tipo de bajas. En baja por Al, depresión, baja por bien, meterse un al tobillo, da igual. empresario no le interesa tampoco los límites de horas. Si Claro. tiene un empleado que puede trabajar 8, mejor que 7. Si son 10, mejor que 8. Y si son 24 o 22, mejor que 24/7. 10. Claro. 24/7. Un androide para un empleado, para un empresario, ¿qué es? Pues es una máquina que actualmente tienen un rendimiento de 22 horas con una carga de 2 horas. Claro. Bien. Que trabajan los 7 días a la semana, Ujú. que no tienen ni frío ni calor. Quiere decir que pueden tener una fábrica completa sin calefacción, Y sin que luz. pueden tener la fábrica sin luces. No las necesitan. Bien. Entonces, si nos ponemos en el modo empresario, la gran mayoría, el grosso de la clase media, sobra. Claro. Ese queda sustituida por androides. Cuando un androide tenga un precio, ahora pues están a 30.000, pues cuando estén a 15.000, es muy fácil de amortizar en nada de tiempo, porque nosotros decimos, esto es lo que cobramos, pero ¿y lo que se cobra por nosotros al gobierno? Claro, es que cuando tú Otra eres cosa un es lo que pase empresario, después. claro, tú eres un empresario, tienes a una persona trabajando, la tienes dada de alta, ya no te digo 8, 6 horas, 6 horas semanales, o sea, diarias, semanales son unas 36, 37, que es lo que dice el gobierno, ¿no? Te cuesta 1.200 de sueldo, más lo que se lleva el gobierno, son unos 2.000 euros por persona. Claro. 2.000 euros. Por 12 meses son 24.000. 24.000. ¿Y cuánto cuesta un bicho de estos? Amortizado. Ya está. Ya Ya está. está. No hay Claro. que hacer más cuentas, o sea, 1 y 1, 2. Es la cruda realidad, aunque no os guste ni a Claro. vosotros ni a nosotros. A ver, No, yo y trabajo, además es que ese robot está trabajando 22 horas. claro, yo es que yo trabajo en la hostelería y yo tengo unas horas de trabajo y una hora de descanso obligatoria, porque no puedo trabajar. Hay un mínimo de descanso, aunque bueno, luego ya se cumplen o no, pero sí es verdad que tengo un mínimo de descanso. Mi cuerpo necesita recuperarse los 12.000 o 13.000 pasos que me hago en un turno, ¿no? Evidentemente, un robot no lo necesita. No necesita recuperación, simplemente Eso es lo carga de que, batería. eso es lo que pasó, lo que comenté en esa farmacia. En esa farmacia, cuando llegó el robot por la puerta, los empleados salieron por la ventana. Totalmente de cabeza. Pero fue ipso facto. Es una farmacia muy conocida aquí, muy grande, y fue de golpe. Claro. Quizás por esto la gente no quiere debatir mucho el tema de los robots, por miedo a entrar en esta pregunta, ¿no? Esta cuestión, porque dice, vale, a mí me encantan los robots, es verdad que me encanta el avance, oh, qué bonito, oh, qué chulo ese que te sirve las palomitas de un centro comercial. Sí, pero es que te sirve las palomitas de un centro comercial, pero es que ya mismo te va a servir el café en un bar de barrio, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que la gente quizás le da un poco de miedo, porque esto es realmente, y te hago la pregunta así tal cual, ¿esto es un escenario realista en 2030? Sí, realmente, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de ese Optimus de Tesla, el androide de Elon Musk, hablamos de uno. Es que ahora mismo hay una carrera loca de un montón de marcas, un montón de empresas gigantescas Mm. yendo por sacar los robots más eficientes, de todo tipo. Han avanzado tanto en este último año, en 2025,
que no me quiero ni hacer la idea de cómo serán a final de 2026. Yo hablo de 2030, pero es que 2030 hasta lo veo lejano para muchas cosas, como Sí, diciendo, ¿qué habrá en 2030? Yo lo sí, que he visto en este año ha sido una burrada en robótica de brazo y en robótica androide. sí. Y luego te dice el Tío, típico, 2026 va a ser el año que nosotros vamos a recordar cómo se empezaron a vender masivamente en 2026. En 2030 no es que se vendan masivamente, es que en 2030 llegarás a una casa, el que tiene más dinero, no hablo de la Kardashian, que se compró uno, no, eh, estoy hablando del que tiene más dinero de tus amigos y ujú, dirás, allí tiene uno, plantado. y no trae café. Claro, es Yo, como... eh, continúa. no, es que, a ver, iba a poner el ejemplo que, pues como mi padre, cuando compró el robot que limpia la piscina, Claro. hubo un gran cambio en la casa de mi padre al entrar el robot. Y dice, pero si es un robot que no hace nada, solo limpiar una piscina. A nivel económico, ese robot se amortiza en 0, Claro. la piscina está, vamos, cristalina, Ya. como nunca. Y no tienes que preocupar casi de nada. Ese es el problema. ¿Tú crees que estamos preparados? ¿Tú crees que la población está preparada para ese salto? Porque eso es un salto al vacío. Vamos a dejarnos de avances y de historia. Eso es un salto al vacío. Porque realmente, claro, te llega y te dice el funcionario de turno, en este caso el maestro, el profesor, te dice, ya, pero a nosotros no nos pueden sustituir. A los niños hay que enseñarles. Espérate. Es más No, fácil no, que no. sustituyan a un maestro que a un camarero. Es mucho más fácil y además es que no nos hacemos la idea de cómo enseñan las IAs a los niños. Es que lo están poniendo a La- huevo, porque viendo las los libros de IAs, mi hijo, claro, las IAs, una IA para un niño en sus dispositivos van a crear unos niños mucho más interactivos que con un profesor. Yo con un profesor soy un niño, me meto en una clase, ahí estamos, 20 y el profesor. El profesor te suelta la parrafada, te hace unos exámenes y se acabó. y ¿Eso fin. es didáctico realmente? Ya sé que muchos profesores ahora mismo me estarán poniendo verde, perdón. Pero es que es la realidad, porque además lo han ido Pero dejando pasar tanto. claro, que no es culpa del profesor, porque mis abuelos eran profesores, quiero decir, y yo sé lo Es que es culpa del querer sistema. enseñar y además eran profesores muy buenos, muy queridos Claro, pero tú fíjate por lo que el estás pueblo. diciendo, mis abuelos. Estamos hablando Sí, de hace la tira de sí, años. era otra forma de enseñar. Claro, Y hemos claro, dejado, los padres de esos niños eran muy agradecidos incluso con con mis abuelos, porque claro, sabían el favor que le estaban haciendo a sus hijos. Bien, claro. pero es Y que ahí ahora viene mismo... la No, pregunta. me refiero que Cualquier, esa... ¿sí? Sigue, Cualquier sigue puesto tú. de trabajo es sustituible. Esa es la pregunta que te iba a hacer, precisamente. A ver, no, actualmente no todos los puestos de trabajo son sustituibles ni de lejos. Claro. En el futuro, muchos, la mayoría serán sustituibles. Mm. Y habrá cosas que no sean sustituibles y diremos, pues no pasa nada. Lo que vamos a trabajar, lo que vamos a cambiar no es el trabajador, es el trabajo. Quiere decir, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho recoger cierto tipo de fruta, yo lo que voy a hacer es cambiar dónde pongo esa fruta. Y si no es si no es rentable vender esa fruta no la venderé. Y se acabó. Y se acabó. Mm. Te venderé otra cosa, un sucedáneo. No digo que sea ni mejor ni peor, estoy hablando a nivel empresario. Sí, sí. Lo que está claro es que si yo necesito una cantidad de gente que me venga a hacer una recogida de Ujú. una fruta, de algo, y la robótica no lo ha sustituido, pues a lo mejor me sale más rentable cambiar de fruta. Ahora Sí. mismo, ¿qué ocurre? Decimos, venga, pues no me imagino yo un campo lleno de androides. Pero es que no necesitas un androide, necesitas un supertractor
inteligente, con GPS, inteligencia Ya, artificial, para que haga todo. Un tractor que lleve en la parte de atrás una serie de aparatos que van a empaquetar, etcétera, etcétera, de etcétera, brazo, mientras yo estoy dormido, claro, de brazo, mientras yo estoy durmiendo. claro. Y ese tractor robótico, Mm. cuando llegue el final cuando haya acabado de sembrar o cosechar, etcétera, llegará, cargará la batería y se acabó. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con los ganaderos? Mm. 1,5 millones de euros. Quito a la gente y meto robótica en las explotaciones. Automáticamente ya se encargan de esos robots, esa robótica, no estamos hablando de androides, estamos hablando de No, no, robótica, de maquinaria. guiar a los animales de un lado al otro. Esa IA sabe si esa vaca está para ordeñar o no, cuándo se le puso el último tratamiento, cuándo, etcétera. Porque, claro, la IA sabe en qué momento esa vaca lleva una chapita y se llama Rodolfa, que en este caso no Rodolfa, es un número. Un Pero número. la IA sabe qué es lo que tiene que hacer con esa vaca. Claro, un código. Entonces, claro, el ganadero dice, 1,5 millones de euros. Ya está, todo el mundo fuera a la calle. Si al final todo es dinero, el que pueda hacerlo lo hará, el que no pueda, pues no Sí, podrá y se arruinará. vamos a cambiar lo que antes era recursos humanos por lo que se llama ahora recursos robóticos. Claro. Suena duro, suena crudo, pero es que es así. Da igual que seas maestro o no. ¿No? El tema de los maestros es crítico. Realmente el que sea maestro que vea las últimas tendencias didácticas que se están diseñando para estos niños dentro de 2, 3, 4 años. Claro. Que lo vean. No que digan, no, yo no, a mí no me van a sustituir. No. Habrá un momento en que si seguimos así, por desgracia o por desgracia, los gobiernos no van a tener dinero para funcionarios. Van de un día para otro, van a decir, no tenemos dinero, vamos a recortar lo que nunca se ha recortado. O sea, vamos a echar a la calle a los funcionarios. No será el primer país ni el último que lo haga. Claro. Y sabemos que la mayoría de la burocracia, y en este caso lo que pueden hacer unos profesores, lo va a hacer la robótica y la inteligencia artificial. Claro. Ya no digo que esté de acuerdo ni en desacuerdo. Es que es lo que va a pasar, porque al fin y al cabo un gobierno es una gran empresa. Claro. Y Y, cuando luego, no hay, no hay. y cuando los trabajadores no le rentan, pues a otra cosa. O sea, es que ese es el problema. Y por desgracia ha cambiado tanto la educación desde tu abuelo a Claro. hoy. Esa dejadez es culpa de la robótica, es culpa de los avances, es culpa de las IAs, es culpa del gobierno. No, igual es culpa nuestra. Yo pienso que poco a poco hemos ido cociendo la rana, no nos hemos dado cuenta, no hemos querido, lo que decíamos al principio del programa, no hemos querido ver que esa inteligencia artificial se ha ido metiendo por todas partes, porque que no la veamos no quiere decir que no esté. Claro. Yo, aunque yo me compro unas zapatillas Adidas, perfecto, qué bonitas. Una cámara Canon, perfecto, qué bonita. Pero, claro, no quiero ni molestarme en saber dónde la han montado esa cámara Canon o esas Claro. zapatillas, ¿no? Y al final digo, vaya con la fábrica alemana de Adidas, ¿no? Ni una persona. La de Canon, ni una persona. Trabajos tan delicados que ni siquiera los pueden hacer personas. Sí, ese es el problema. Que se nos está quedando la fábrica sin personas. Los trabajos están siendo aniquilados. No hace falta ir tampoco a Adidas. No, Si me tomo una Coca-Cola, ¿qué ocurre en una fábrica de Coca-Cola? ¿Cuántas personas hay? pues Si seguramente pocas. cuando vemos programas documentales de esto se hizo así, ¿no? Y nos meten dentro de las fábricas y decimos, madre mía, han pasado 5 minutos y todavía no he visto ni una persona. Y Nadie. vuelven a pasar otros 5 minutos y vuelvo a ver a otro por ahí. Y así. Quiere decir, esto se hace así. Y Sí,
casi A lo nadie. mejor hay solamente una persona, el que le da el Sí, botón de la luz del día, no más o sé. menos está uno de vez en cuando, otro que está en la sala de control para ver que no haya ninguna máquina que se ha averiado, el de recursos robóticos, ¿no? Sí. Y dice, mira, se ha averiado el brazo número 25. Que vaya alguien a sustituir el brazo 25 por otro brazo mientras lo arreglamos, lo repintamos, le cambiamos el firmware, etcétera, etcétera. Y se acabó ¿Trabajos del futuro? La robótica. la robótica. Arreglar robots. Mientras los robots no se arreglen a sí mismos. Esa es otra, te iba a decir, porque ahí entra otra historia. Se están creando trabajos nuevos, destruyendo una gran mayoría de empleos, se crean otros nuevos, pero ya son más limitados y más reducidos. Claro. Ya no hay. Necesitamos 1.000 millones de reparadores de robots. No, simplemente con 1.000 personas reparadores de robots. Sí. Ese es el tema. La verdad que yo dejaría aquí un montón de preguntas. Me han faltado un montón de cosas que preguntarte. Nos hemos comido ya 45 minutos de tiempo. Esto es increíble. Sí. Se me ha pasado el tema volado. No sé si dejar las preguntas aquí a la gente. Pregúntatelas a ti, porque entraremos en otros 45 más de No, programa. mira, Esto es... sinceramente, aunque hagamos programas diferentes y toquemos una cosa, la otra, la de enfrente, como si la semana que viene tocamos medicina, da lo mismo. La robótica y la inteligencia artificial ya está ahí. Por lo Sí. tanto, esas preguntas van a estar continuamente creciendo, continuamente presentes. Da lo mismo. No vamos a solucionar nada en un solo programa, No, porque es que nos están comiendo. sí. Esas preguntas van a estar ahí. Bueno, lo seguiremos haciendo en un programa y en otro, pero sí me gustaría dejar, a ver si tengo por aquí alguna, que me llame más la atención que la otra, porque algunas sí que la hemos estado comentando en el programa. Yo solamente os voy a dejar 2 preguntas, a ti no, que si no te lías y nos comemos otro programa. Yo simplemente le voy a preguntar a la gente que nos está viendo 2 preguntas. ¿Estaríais dispuestos a poner vuestras vidas en manos de un robot cirujano? Por ejemplo, viendo la evolución de estas manos maravillosas de Elon Musk y su robot. Y otra pregunta. ¿Preferiríais un gobierno humano mediocre o un gobierno robótico, algorítmico? Ahí lo dejo. Tú ya si quieres luego me respondes. Gracias a todos por estar un día más aguantando. No olvidéis, por favor, dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, si queréis alguna temática específica, si queréis que analicemos algo en particular, nos lo dejáis por escrito, ¿vale? Darle al like, compartir, porque este canal tiene que crecer para que en vez de hacer solo vídeos o estrenos podamos hacer muchas más cosas. Y bueno, gracias Amador por tu colaboración. Gracias, muchas gracias a ti y como siempre, a la audiencia.